Bienvenido al episodio número 13 de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tengo el inmenso placer de contar con Lucio Rubio, una persona que para mí no solamente es un powerlifter, un entrenador de powerlifting del equipo de Remote, sino que le considero un amigo. Creo que de la entrevista de hoy vas a poder aprender mucho en relación a la programación del entrenamiento, sobre la gestión de deportistas en competición y en general para ser un mejor powerlifter. De corazón, Lucio, muchas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Seguro que aprendemos mucho de ti. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. La verdad que es un podcast muy interesante. Y nada, un placer. Creo que vamos a tener una conversación muy interesante. Al final, como ya has dicho, nos conocemos desde hace tiempo. Empezamos en el powerlifting, bueno, si no a la vez, yo un poquito más tarde. Y podemos tener una conversación muy interesante sobre el powerlifting actual, sobre cómo ha ido evolucionando todo a lo largo de los años y creo que puede ser muy interesante. Así que, como te digo, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Para ir calentando y entrando un poco en faena, me gustaría preguntarte quién es Lucio y qué relación tiene con el powerlifting. Que nos cuentes un poquito cómo empezaste con este deporte. Bueno, pues Lucio es un entrenador y un atleta de powerlifting. A día de hoy es más entrenador que atleta, aunque lo seguimos intentando. Formo parte del equipo de PRMode, que actualmente somos un equipo que nos dedicamos al powerlifting de competición. Y bueno, como te digo, es un trabajo que actualmente me completa el 24%, o sea, las 24 horas del día, el 100% de mi trabajo. Y actualmente a lo que me dedico. O sea, soy entrenador de powerlifting, soy atleta, o por lo menos lo intento cuando me deja la situación. Y bueno, en cuanto a cuándo empecé por la época de 2015-2016, la época realmente en la que, bueno, habíamos unos pocos locos que levantábamos hierro. Entre los que básicamente estabas tú, pues yo recuerdo a Guille Power, recuerdo pues a toda esa gente que estábamos por ahí, Adri Rau, y la verdad que bueno, en esa época fue cuando empecé. Realmente el primer entrenador que tuve, que si la gente no lo sabe, fuiste tú el primer entrenador que tuve, o sea que por 2017, 2018 fue cuando empecé a tomármelo más en serio y me puse en tus manos. Y bueno, desde ahí pues han pasado ya unos cuantos años, hemos crecido un poco. Yo era un chavalín con 18 o 19 años y bueno, pues a día de hoy, mañana ya cumplo 26. Empezamos la carrera hacia los 30 y el powerlifting ha evolucionado mucho. O sea que bueno, eso es más o menos cómo empecé este deporte. Y Lucio, a lo largo de todos estos años, para que las personas que nos están escuchando te conozcan un poquito mejor aún, ¿cuáles han sido hasta el momento tus mejores marcas en competición y en entrenamiento? Y de todos estos levantamientos, ¿cuáles son los que recuerdas con más cariño? Pues a ver, yo entrenando he llegado a tirar 235 en sentadilla, he tirado 160 en banca y 265 en peso muerto. Pero es cierto que estas marcas de momento no las he podido llevar a competición. No las he podido llevar a competición por varios motivos. Uno de los motivos es porque, como te digo, al final el estar con la figura de entrenador o sea, me imposibilita mucho el hecho de poder yo centrarme en mi competición y en mi entrenamiento. Y también que he pasado por un periodo de varias lesiones. He estado 2 años encadenando lesiones, tanto de rodilla como aductor y luego lumbar, que realmente he tenido esos destellitos de poder a lo mejor entrando a hacerlo, pero cuando he llegado a competición no he podido llegar a hacer esa marca. Entonces, por ejemplo, este año me lo he tomado de descanso. Este año la idea es no competir, tomarme las cosas con mucha calma. Hemos hecho una sucesión de bloques sin subir la intensidad más de RP 7 o 8 como mucho, y parece que la cosa ahora mismo va muy bien junto a mi entrenador Diego Rix, y como te digo, la verdad que ahora mismo bastante bien en ese aspecto, buscando volver a competir y poder hacer las marcas que queremos en competición, marca mínima, y ya irnos al nacional. Seguro que lo consigues. Y de todos estos levantamientos que me has contado, tanto entrenando como compitiendo,
¿hay alguno que guardes con más cariño? Yo, por ejemplo, recuerdo verte algún peso muerto que lo celebrabas en plan, ¡buah! De volverte loco, increíble. Sí. Sí, o sea, a ver, yo es verdad que soy un atleta muy sentimental. Es cierto que cada vez utilizo más el piloto automático, porque en este deporte hay que aprender a utilizar el modo automático. Pero te diría que los últimos 235 en sentadillas, después de 2 años de estancamiento, sin subir ni un kilo en ninguno de los levantamientos, fue bastante satisfactorio. Porque al final llevaba tanto tiempo sin mejorar que ya no me acordaba lo que era este deporte, que es meter kilos a una barra y hacer récords. Ya no me acordaba de lo que era eso y volver a hacerlo, la verdad que fue una pasada. Fue una pasada y me volvió a recordar un poco el por qué realizo este deporte. Quería preguntarte, Lucio, más allá de tus inicios en la competición de powerlifting, ¿cuándo empezaste a entrenar con pesas? Que nos contaras un poquito cómo fueron tus comienzos con las pesas. Pues yo creo que como el 90% de la población, bueno, cuando empezamos en el gimnasio quizá buscamos o bien perder peso o bien ganar masa muscular. Yo en este caso estaba practicando fútbol en aquella época y me quedé muy delgadito, no sé si pesaba a lo mejor unos 60 kilos. Y claro, me apunté al gimnasio con un objetivo de ganar masa muscular que realmente haciendo fútbol era bastante difícil, o sea, tenía que comer mucho, 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 mucho. Pero bueno, lo conseguí. En este entonces yo practicaba fútbol y empecé a practicar también powerlifting a la vez, competitivas las dos, es decir, quería competir en powerlifting y jugaba en un equipo de primera autonómica en fútbol y al final me tuve que decantar. O sea, a mí me encanta el fútbol, pero me decanté por el power. No, no sé por qué, pero me decanté por el power y ya te digo, o sea, sí que es verdad que al final es que era imposible compaginar, por lo menos a nivel competitivo. O sea, supongo que a nivel lúdico se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero a nivel competitivo por lo menos era imposible, porque cuando yo iba a hacer fútbol me notaba muy lento y cuando iba a hacer powerlifting me encontraba muy cansado. Entonces eran dos cosas que no, por lo menos como te digo, a nivel competitivo no pueden ir de la mano. ¿De qué forma dirías que ha evolucionado tu forma de ver el entrenamiento en powerlifting con el paso de los años? Pues en cuanto a la forma de ver el entrenamiento en powerlifting, o por lo menos de entrenar yo, ha cambiado, como te digo, desde una posición en la que yo iba al gimnasio como si cada día fuera una guerra. O sea, yo cada día me enfrentaba a la barra como si fuera el Valhalla, literalmente. A nivel emocional, a nivel de esto es un todo o nada. Pero cuando esa motivación ya no es lo que realmente te lleva a entrenar, también es cierto bueno, que también me lo llevaba mucho a la vida personal. O sea, yo un mal entreno me lo llevaba a mi vida personal y estaba cabreado todo el día. Y creo que sobre todo a nivel mental es lo que más he evolucionado, porque las ganas siguen siendo las mismas de mejorar, pero a nivel de cómo tratar el entrenamiento o cómo tratar los kilos, simplemente me emociono si me tengo que emocionar en el momento, pero intento dejar la mochila de los entrenamientos, o por lo menos de mi progreso, fuera, o sea, en el gimnasio. Intentar no llevarlo a mi trabajo, no llevarlo a mi vida personal, porque realmente es una cosa que si te lleva a tu casa, es un deporte que puede ser bastante difícil. O sea, es un deporte, como tú ya sabrás, que te puede dar más inconvenientes que beneficios si lo haces de esa forma. Sobre esto que has comentado de tu evolución en cuanto a ver tu propio entrenamiento, si ahora te pusieras el sombrero de ser solamente entrenador, ¿dirías que ha cambiado mucho con el paso de los años tu forma de ver la programación del entrenamiento en powerlifting respecto a tus clientes? Sí, o sea, creo que al final el aprendizaje constante de tanto a nivel pues, educativo, por decirlo así, como a nivel de los propios atletas, creo que es algo fundamental. Y sobre todo el dejar que cada persona te enseñe una cosa, el no centrarte o el no eh, limitarte a solo una serie de conocimientos. Creo que es algo que yo siempre he intentado tener la mente abierta en ese sentido. Y sí que es verdad que a lo mejor yo al principio, por decirlo así, era como algo más limitado a una serie de conocimientos o pensamientos que tenía o que había aprendido. Y creo que a lo largo del tiempo he ido dejándome llevar más un poquito por toda esa información emergente o por todo ese conocimiento emergente que he ido aprendiendo a lo largo de los años, desde una posición quizás más cerrada, desde un pensamiento más cerrado,
hasta una posición más abierta donde todo tiene cabida en función del momento, en función del contexto, en función de la persona. Y bueno, creo que al final, sobre todo, ese ha sido el cambio más grande. Desde un paradigma más cerrado hacia un paradigma bastante más abierto donde todo tiene posibilidad en función del contexto. Y ahora que has hablado, Lucio, de esa información emergente, quería hacerte una pregunta en relación a las estrategias emergentes, porque hasta donde sé, dentro del equipo de P-Remote utilizáis mucho esta metodología para programar a vuestros deportistas de powerlifting, por lo que quería preguntarte qué es para ti las estrategias emergentes y también qué es para ti o cómo aplicas la autorregulación dentro del trabajo con tus atletas. Bueno, las estrategias emergentes como tal son un marco de trabajo teórico en el que, como su propio nombre indica, planificamos o programamos al atleta en función de esa información emergente que tenemos, en cuanto a variables de entrenamiento, en cuanto a modelos de respuesta. Analizamos y cuantificamos todas estas respuestas, pero sí que es cierto que quizás muchas veces las estrategias emergentes o bien no se han entendido o se han querido entender de una forma que quizás no era la correcta. Es que hay que diferenciar entre lo que es estrategia emergente y lo que es RTS como tal. Al final, en mi opinión, RTS no deja de ser un modelo o una escuela de entrenamiento que tiene unas bases muy asentadas, como puede ser el trabajo por RP, quizá el trabajo más a corto plazo. Y por lo menos y yo creo que mis compañeros, tanto Diego como José, también lo ven así, ven las estrategias emergentes como una caja de herramientas donde analizamos la respuesta del atleta, donde tenemos en cuenta todo su contexto en cuanto a variables, ya sea a nivel de fatiga, a nivel de recuperación, a nivel de motivación, de alimentación, de estrés en su día a día. Y no solo nos basamos en lo que puede llegarse a ver como RTS en general, también estamos, como te digo, abiertos a otras escuelas, a otros métodos, a otros modelos de planificación. Al final creo que estamos derivando cada vez más hacia una forma de entrenar o hacia una forma de pensar muy, muy abierta, como te he dicho antes, donde todas las herramientas tienen cabida en función del contexto y no cerrándonos a nada. O sea que al final, Lucio, por lo que abogáis en P-Remote y lo que tú consideras que es más adecuado, que ahí estoy de acuerdo contigo, es por un enfoque que se podría denominar como complementario, ¿verdad? Entre diferentes herramientas. Exactamente, y sobre todo yo creo que la palabra es empirista, o sea, ensayo-error. Es decir, nosotros cuando nos entra un atleta, valoramos todo su caso, es decir, vemos la carrera deportiva que ha tenido, qué cosas le ha funcionado y qué cosas no le ha funcionado, y en base a todos estos datos que nosotros tenemos antes de empezar a entrenarle, pues básicamente intentamos programar con lo que nosotros creemos que es lo que le va a funcionar. Ya después del bloque, después del protocolo que hemos propuesto, cuando sacamos conclusiones. Y por eso te digo que es sobre todo una forma empirista, porque al final nos basamos en el ensayo-error. Intentamos trabajar en lo que funciona, intentamos desechar, entre comillas, lo que no funciona, porque, bueno, si al final no funciona, ¿por qué vamos a estar trabajando una cosa que no funciona? Es decir, imagínate que ponemos una frecuencia 3 en peso muerto a un atleta y no funciona, ¿por qué vamos a estar metiendo esa frecuencia 3 si estamos viendo que no nos está llevando a una mejora del rendimiento o a una mejora en el progreso? Entonces, básicamente es eso, programar, planificar en base a lo que nosotros creemos que va a ser lo mejor en función del contexto y de la carrera deportiva, y ya en función de eso, con el tiempo, sobre todo, ir sacando conclusiones, ir cuantificando todo, ir analizando todo, haciendo, pues bueno, revisiones de los bloques, revisiones de varios bloques conjuntos y bueno, sobre todo viendo eso, si funcionan las variantes que hemos podido poner, el rango de repeticiones que hemos expuesto, el split que hemos decidido realizar, y en todo esto pues sacar básicamente conclusiones que nos permitan trabajar con esa persona y hacerle mejorar para el futuro. Y más allá, Lucio, de este enfoque empírico y complementario, ¿tomas en la práctica o llevas a cabo algún tipo de estrategias de autorregulación con tus deportistas para que ellos mismos se puedan gestionar a su estado de forma diario? Bueno, pues en cuanto al tema de la autorregulación, ahora mismo mi compañero de equipo Diego ha hecho un Excel brutal, porque la verdad que se le da genial el tema de los Excel.
Y tenemos una autorregulación que ya no solo es a nivel semanal o a nivel de cada serie, sino que tenemos una autorregulación de cada ejercicio, de cada protocolo que proponemos, a través de una serie de preguntas, como puede ser cuánto estresado estás ese día, cómo has dormido, cómo de descansado te notas, cómo de bien o mal has comido. Y a partir de esas preguntas, que las hacemos en una valoración, nosotros te sugerimos una carga en torno a tu 1RM que puede venir también asociado a un porcentaje de ese 1RM o asociado también a un RP o a un RIR. Entonces, intentamos siempre llevar la autorregulación ya no solo, como te digo, a cada serie, sino a cada ejercicio que proponemos para que pueda autorregularte en función de todas estas variables que muchas veces se olvidan y que creemos que al final es parte fundamental de lo que tú hagas en el gimnasio, lo que hagas fuera de él. O sea que en cuanto a autorregulación también se pueden utilizar diferentes protocolos como puede ser una pérdida del porcentaje de ese 1RM, se puede utilizar también, pues bueno, tú lo sabes perfectamente, la velocidad de ejecución. Es cierto que nosotros no trabajamos con ello, aunque Diego creo que en algunos de sus atletas sí que ha trabajado con ello alguna vez. Y bueno, básicamente eso, una conclusión que cada vez estamos sacando más es que el trabajo a carga submáxima puede venir muy bien para una buena sucesión de bloques, una buena secuencia de bloques en este caso, y trabajar en un rango de RP 4, 5, 6, 7 durante todo el bloque, tanto en top set como en back off o en ramp up o cualquier protocolo que quieras poner, la verdad que está funcionando bastante bien. Quiero ahora ponerte, Lucio, en la situación, una pregunta, que es la de que imagines que tienes una máquina del tiempo y puedes ir atrás a conocer a Lucio, que empezó a hacer powerlifting en ese 2015-2016. ¿Qué consejos sobre entrenamiento y sobre gestión de la competición le darías? Pues realmente es una pregunta difícil. O sea, lo fácil sería decirte que si estoy en el sitio que estoy ahora mismo es gracias a ese Lucio. O sea, ese Lucio cometió muchos errores, pero también supongo que haría cosas bien si a día de hoy está haciendo o está en el trabajo que realmente le gusta. Entonces yo le diría que siga siendo como es. O sea, le diría que al final yo creo que siempre me considero una persona humilde. O sea, supongo que este tipo de cosas las debe decir la gente, pero siempre he intentado tratar a todo el mundo por igual, nunca he endiosado a nadie o nunca he menospreciado a nadie por tener más total o menos total o más sentadilla o menos sentadilla, y que seguramente también tendría muchas cosas malas, como te he dicho, el ser tan sentimental a la hora de vivir este deporte probablemente es una cosa que intentaría cambiar, es una cosa que intentaría cambiar porque muchas veces me ha jugado malas pasadas de estar de mal humor, de tener malos días, malas semanas, por no tener el rendimiento que yo quería. Y probablemente ese es uno de las cosas que le diría, que no se tome esto tan en serio, que al final no deja de ser un hobby y que muchas veces aun dando tu 100%, esto es una cosa que he aprendido y que me encantaría poder decírselo, y es que dando tu 100%, de, vale, me voy a cuidar la alimentación perfecta, de voy a dormir 10 horas todos los días, de voy a hacer esto perfecto, esto perfecto, esto perfecto, es una cosa, es un arma de doble filo, porque si sale bien, de lujo, pero en la mayoría de ocasiones y muchas veces, aun dando tu 100%, no va a obtener el rendimiento que quería. Entonces también otra de las cosas a raíz de eso que le diría es que tenga mucho cuidado con las expectativas. O sea, creo que cuando empezamos a entrenar, cuando llegamos a 200 kilos ya estamos pensando en 250, cuando llega a 250 ya estás pensando en 300 y creo que hay que no llegamos a valorar realmente lo que hacemos en el momento porque siempre estamos pensando en lo que realmente queríamos hacer. Entonces, esa sería una de las cosas que le diría, que tuviera cuidado con las expectativas porque meter 5 kilos a la barra a lo mejor lo hace en un mes o a lo mejor te cuesta 2 años hacerlo. Entonces, esas expectativas, mejor que los kilos vayan llegando con el trabajo que vas haciendo, que siempre se mueva en un rango de dar un 70-80%, que el 20% de tener una cena, de salir un día a tomarte una cerveza con tus amigos, es muy, muy importante, es totalmente importante. O sea, diría que la cosa más importante que yo le diría y que no se obsesionara tanto. Es interesante y curioso el hecho de que la mayor parte de entrevistados que tienen experiencia en competición de powerlifting de más de 1 y 2 años me han dicho lo mismo que me has dicho tú, Lucio. Es decir,
que es muy importante invertir nuestro tiempo no solamente en el powerlifting, sino en otras actividades, porque al final es algo que nos va a beneficiar mucho. Quiero ahora preguntarte sobre lo que estábamos hablando de las estrategias emergentes y de la programación. Y la cuestión es si crees que es compatible un enfoque basado en las estrategias emergentes con uno más clásico en la línea de la periodización por bloques. Sí, ¿por qué no? O sea, al final es lo que te he comentado antes. En las estrategias emergentes puede entrar todo. O sea, y dentro de ese todo se puede dar a que un atleta, por ejemplo, le funcione muy bien una periodización top-down donde trabajemos por bloques. Es decir, a lo mejor se puede dentro de esa utilización de bloques trabajar por RPE, dentro de esa utilización de bloques trabajar con carga fija, con porcentaje. Entonces, ¿por qué no? O sea, al final sí que es cierto que creo que a lo mejor una periodización top-down, como se entiende, puede tener ciertas limitaciones, como puede tenerlo todo, pero puede llegar a utilizarse o puede ser una herramienta de cara a las estrategias emergentes siempre que se adapte bueno, a tu forma de trabajar. No, yo, como te digo, nunca diría esto no vale o esto no sirve, porque siempre puede tener una aplicabilidad. Es más, ¿quién soy yo para decir que una top-down no es buena o no puede llegar a ser que un atleta progrese si hay cientos o muchos atletas o muchos entrenadores que trabajan con ella, que les funciona, que va bien? Entonces, ¿quién soy yo para decir que no es bueno? O sea, al final los resultados hablan por sí solos. Entonces ahí al final reside un poco lo que comentabas antes, ¿no, Lucio? Sobre esos dos enfoques, como son el abajo arriba y el arriba abajo, que realmente son complementarios y que no son excluyentes, ¿verdad? Sí, a día de hoy, fíjate, Jorge, que creo que trabajar en un marco de estrategias emergentes, por ejemplo, con una persona novata o una persona que esté empezando, es bastante complicado, porque tú realmente, vamos a ser sinceros, o sea, hay gente que sí, que nos tomamos muy en serio esto, somos sota, caballo, rey, pero hay otras personas que a lo mejor no pueden, una semana tiene el protocolo de 4 días, pero solo entrenador, luego tiene que hacer un entrenamiento la semana siguiente. Entonces aquí el time to peak, todo ese tipo de cosas dejan de tener sentido. O una persona que descansa 3 horas, que tiene un estrés increíble, todo eso realmente ni puede sacar time to peak, ni puede sacar un modelo de respuesta. Entonces muchas veces en estos casos el método top-down no es una mala opción. Yo en algunos atletas, sobre todo hace unos cuantos años, o en el último año también, ¿por qué no? Atletas novatos, atletas que necesitan hacer algo más sencillo, propone una sucesión de bloques que no tiene por qué ser hipertrofia, volumen, picking, tapering, no tiene por qué ser así, pero sí quizá con bloques más preestablecidos, con, oye, vamos a hacer esto, esto y esto, y puede funcionar muy bien, porque al final tiene clara la hoja de ruta, y al final creo que para trabajar en un marco de estrategia emergente se debe tener ya no solo experiencia como atleta, sino que se deben tener conocimiento sobre el entrenamiento. Quería preguntarte qué consejos puedes dar a un entrenador que nos esté escuchando para que ayude mejor a sus deportistas de powerlifting durante la competición. Bueno, pues uno de los consejos que primeramente le daría es sobre todo que intente ver toda la cantidad de competiciones posibles, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El consumir muchas competiciones te van a ayudar para ver cómo trabajan otros entrenadores en cuanto a timing de calentamiento, en cuanto a estrategias de competición. Y creo que es una cosa muy importante. O sea, si tú llegas tu primer día como entrenador y realmente no has visto ni una competición, probablemente estés totalmente desbordado. Entonces, esa es una de las cosas que primeramente recomiendo, que te empapes de muchas competiciones, de muchos entrenadores, de ver cómo lo hacen los demás. Luego, en segundo lugar, creo que una cosa muy importante, sobre todo cuando estás empezando, es que intente ir al mayor número de competiciones posible. Es caro, o sea, todos sabemos que desplazarse es caro, pero al final tienes que verlo como una inversión. Yo al principio, por ejemplo, a lo mejor llevaba 1 o 2 atletas a la competición que iba, pero al final también es una forma, es un escaparate para que te vean, un escaparate para otros posibles atletas y sobre todo una forma de aprender. O sea, tú te puedes saber toda la teoría, que hasta que no estás allí, no sabes cómo vas a gestionar tus nervios, porque como entrenador se está muy nervioso también, no sabes cómo vas a gestionar tus nervios, no sabes cómo vas a gestionarte
si tienes más de un atleta. Entonces, eso, que lo hagas de forma empírica, o sea, que vayas allí, que tenga errores, por supuesto, y que los vayas mejorando competición a competición. Y en tercer lugar, una cosa fundamental es que te aprendas el reglamento. O sea, tú no puedes llegar a la competición, no saber que tienes que medir la altura, no saber cuándo es la hora del pesaje, todo este tipo de cosas es muy, muy importante. Ya para acabar también, yo, por ejemplo, lo que hago es, si por ejemplo tengo una competición viernes, sábado y domingo, miércoles y jueves, me la dedico a planificar todo. Es decir, a esta hora se pesa tal atleta, a esta hora ya tenemos que estar calentando. También una cosa que hemos implementado ahora que está bastante bien es una hoja de ruta con 3 opciones para la competición, es decir, una opción A en el día que tú te encuentres muy bien, una opción B el día que tú no te encuentres tan bien y una opción C si las cosas no son como queríamos. Todo esto también con una hoja donde el atleta me pone sus aproximaciones para yo simplemente pues decirle, oye, calienta aquí, calienta en este minuto, en 5 minutos tira y en 4 minutos tienes el open. Entonces, cuando tú tienes todo esto bajo control, tienes todo el timing bajo control y sobre todo tienes la experiencia de esos campeonatos que te he hablado, te sabes el reglamento, ya todo va un poco sobre la marcha. Que esto necesita tiempo. O sea, yo hace 2 años, 3 años a lo mejor no tenía la soltura que tengo ahora, pero eso lo hace la experiencia y el tiempo. Como bien dices, Lucio, es importantísimo adquirir toda esa práctica y esa experiencia real dentro de una competición, ya no solamente en la faceta como deportista, sino como entrenador. Quería preguntarte, Lucio, más allá de la programación del entrenamiento en Power y todo lo que hemos hablado, sobre las estrategias emergentes, la autorregulación, la gestión de deportistas en competición. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable, divertida o curiosa entrenando y en competición? Buah, pues tengo muchas, ¿eh? O sea, realmente los entrenamientos que hacíamos con Joseda, con el Presi, esa época del Esparta, cuando el Esparta estaba realmente con un rack, una barra, la recuerdo con muchísimo cariño, porque esa época era como que todos empujábamos a tope. Creo que el powerlifting ahora se ve de una forma diferente, a lo mejor algo más competitivo, ya las competiciones ya no va a disfrutar o en la mayoría ya vas con algo más, pero sobre todo esa ingenuidad de estar entrando con gente, compartiendo gustos con algo que simplemente conocéis vosotros. Creo que esa época era muy chula, te teníamos como un referente, o sea, tú eras el que iba a europeo, tú eras el que competía en nacional y me acuerdo hasta un vídeo que te mandamos, ese vídeo no sé, ese vídeo no sé, ese vídeo que te mandamos ánimo y la verdad, esa etapa la recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Y bueno, a día de hoy, sobre todo, una experiencia que me llevo también es el europeo. El año pasado fue mi primer europeo como entrenador y era una cosa literalmente con la que yo soñaba desde que entrenaba en ese Esparta con esa gente y verme allí con los mejores entrenadores de Europa, con ver cómo entrenaban, entrené con Kustev y todo un día. Haciendo sentadillas, eso fue una pasada. O sea, para mí esa experiencia en el europeo fue una locura, la verdad. Que luego, por cierto, blanqueó y nosotros lo estábamos viendo. Estábamos entrando con él y dijimos, no está bajando. Y el pobre que tenía posibilidades de hacer cosas en 93, acabó blanqueando por profundidad este año. O sea que, sí. Pobre. Quería, para ir cerrando la entrevista, preguntarte ahora, Lucio, acerca de un tema al que pregunto a los héroes que pasan por el podcast, como es tu caso, y es que quiero que más o menos nos cuentes cómo te organizas el día a día desde que te despiertas por la mañana hasta que te acuestas por la noche y qué consejos generales o recomendaciones nos das para lograr conciliar mejor el powerlifting con el resto de nuestra vida. Vale, pues actualmente yo tengo una rutina totalmente prefijada, o sea, casi todos los, por lo menos de lunes a viernes hago todos los días lo mismo y a lo mejor los días que tienen algo diferente son los sábados y los domingos y es más de lo mismo. Yo me levanto todos los días a las 9 porque una cosa en mi vida que odio es madrugar, o sea, yo madrugar es algo que no puedo, o sea, me levanto de mal humor de toda la vida. Entonces, ya a las 9 me pongo a trabajar, ya sea en la creación de contenido, para TikTok, para Instagram, de 9 a 2 casi, o sea, todos los días, tanto creación de contenido para Instagram como para TikTok. Y sobre todo, una cosa que intento todos los días
es contestar, dar feedback a mi atleta. Es decir, yo intento dar un feedback diario, que no es algo que sea o sea, totalmente fundamental. O sea, muchas veces lo he hablado con Josemi y con Diego, que esto es algo que realmente lo hago porque yo quiero, pero que tampoco es necesario un feedback diario. O sea, tú podrías tener un feedback semanal de 3 4 días sin ningún tipo de problema. O sea, no considero que sea mejor hacer un feedback diario, pero sí que es una forma que a mí me funciona bien el hecho de estar quizá más cerca del atleta en ese sentido y es una cosa que intento hacer. Luego, pues como duermo la siesta también es fundamental para mí. Y ya por la tarde también dedico un ratito, sobre todo de las 4:30 a las 6:30, para de nuevo crear contenido o hacer algo que tenga que hacer en ese día. Y ya de las 7 a las 10 11 casi todos los días el entrenamiento. Esto lo hago de lunes a viernes, luego los sábados intento no hacer nada. Los sábados es día destinado a pasear, a ir a la playa, a estar con mis amigos. Sábado intento no hacer absolutamente nada, no coger el móvil, simplemente un día de descanso. Y el domingo que me lo paso desde que me levanto hasta las 2 3 de la mañana trabajando en planificación, la verdad. Y dentro de todo de toda, digamos, esa estructura de tu microciclo semanal de trabajo, por así decirlo, ¿qué recomendaciones o hay alguna pauta o algo que hayas aprendido que crees que quien nos está escuchando puede aplicar para ser más productivo en su día a día? Bueno, yo una cosa que he implementado sobre todo es, bueno, muchas veces me han aconsejado, Lucio, tienes que tener un móvil para el trabajo y otro móvil para el WhatsApp. Yo eso realmente no lo hago, ¿vale? O sea, realmente no lo hago porque yo, por ejemplo, digo, a las 9 voy a contestar el último audio y si a las 9:01 me dice algo, yo ya no voy a responder, ¿vale? O sea, yo intento que haya unos límites, poner unos límites en cuanto a horas, que tú me puedes pasar los vídeos y el feedback cuando quieras, pero ya sabes que yo te voy a responder a X hora o hay la posibilidad de que yo te responda a esa X hora. Entonces, un sábado, por ejemplo, tú ya sabes que yo no te voy a responder, ¿vale? Tú me puedes mandar un vídeo el sábado, pero te voy a responder el domingo seguramente. Entonces, eso es una cosa que intento hacer, ponerme límites porque si no es que nunca va a tener fin, o sea, siempre va a responder algo, siempre... Y bueno, en cuanto a planificación, el hecho de sobre todo planificar con vista a semanas, yo por ejemplo esta semana ya sé el contenido que voy a grabar. Viernes o domingo intento decir, bueno, pues voy a grabar esto, y una vez que lo tengo planificado, una vez que lo tengo escrito, yo soy muy antiguo en ese sentido, lo escribo todo a mano en una libreta, tengo 200 libretas. Y lo intento escribir todo a mano, es decir, esta semana voy a hacer esto y esto, voy a intentar hablar de esto, y parece que cuando lo tengo escrito es cuando realmente lo hago, cuando no se queda en una idea simplemente. Eso que comentas, Lucio, es muy importante, el hecho de poner por escrito nuestros pensamientos para ordenarlos y sobre todo para tener un plan de acción claro. Quería preguntarte sobre o en relación a tu desarrollo personal, deportivo y profesional, ya que me gustaría también que compartas qué libros, películas o recursos educativos nos recomiendas para seguir aprendiendo sobre todo lo que hemos estado hablando hoy. Bueno, pues una cosa súper básica a la hora de empezar a aprender, ya no solo por legalidad, que realmente no es una cosa que esté regulada, es hacer la carrera de ciencias del deporte, o sea, o el TAFAT. Ya no te hablo como te digo, por legalidad, que también. Al final creo que ahí es donde se aprenden las bases, tanto de biomecánica como de fisiología, como las bases del entrenamiento, ya no solo las bases a nivel físico, sino cómo tratar con otras personas. También se dan algunas asignaturas de empresa por si quieres, bueno, al final todos esos conocimientos transversales que tan importantes son, el hecho de tratar con otras personas, cómo hacer ciertas cosas, es muy importante. Entonces, yo te diría que lo primero es eso, o sea, yo creo que lo primero es tener una base para luego poder irte a lo más específico. Y entrando ya un poquito en lo más específico, yo siempre he recomendado el canal de RTS, tanto en YouTube como el curso que tienen, que el curso es un curso que la verdad es muy específico, es un curso que es muy detallado y que de verdad te impregna de lo que es el powerlifting. A día de hoy me gusta mucho el podcast de Data Driven Strength. Me gusta mucho el canal de suscripción de Powerlifting Now. Siempre, o sea, uno de los referentes que también he tenido es JP Cauchi, que es un
una persona que ha compartido siempre un contenido excelente. Y en cuanto al libro, así también más específico, me ha gustado mucho los trabajos que tiene Greg Nuckols en cuanto a técnica de los ejercicios. Tiene varios manuales hablando de sentadilla, de banca, de peso muerto. El libro de Super Training, el manual de entrenamiento de fuerza. Luego algo más básico también, creo fundamental, las pirámides del entrenamiento de Eric Hens, que creo que es algo que todo el que vaya a hacer entrenamiento de fuerza, como te digo, para tener las bases también es importante. Y bueno, diferentes podcasts, diferentes, pues bueno, incluso Instagram o canales de YouTube de gente que siempre te van a aportar. O sea, al final también aprendo mucho de mis compañeros, aprendo mucho de Josemi, aprendo mucho de Diego. Y pronto vamos a sacar, bueno, ya un poco de publicidad ya que estoy, vamos a sacar algo muy chulo en base a series de vídeo muy específicos, muy explicativos, que creo que puede llegar a gustar a la gente y sobre todo a los entrenadores que estén empezando. Qué bueno, Lucio. ¿Y cómo, digamos, resumirías en una frase el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos está escuchando se lleve a casa? Pues que te diría que si el powerlifting es algo que te gusta, que sigas, que aunque vengan épocas malas, épocas de estancamiento, lesiones, al final siempre te brinda esa felicidad y te brinda ese sentimiento de superación y ese sentimiento de progreso, que al final es lo que nos hace estar vivos en este deporte y por lo que nos levantamos cada día. A mí la sensación de sentir que progreso y de sentir que he mejorado en la vida y en el powerlifting es la mejor sensación que me llevo a casa, vamos, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo contigo, es una sensación indescriptible. ¿Dónde podemos encontrarte, Lucio, y seguirte en redes sociales para seguir aprendiendo más contigo? Bueno, pues el nombre que tengo en redes sociales es Lucio Rubio Coach. Podéis seguirme ahí tanto por Instagram, que suelo hacer un contenido más enfocado a mi atleta y quizá a contenido más específico de divulgación de powerlifting. Y luego por TikTok, que la tengo como una red social que quizás es menos seria, por así decirlo, donde quizás sí que es verdad que busco un público más amplio, tanto ya no solo como atletas de competición, sino que todo el mundo que quiera empezar en el powerlifting sepa lo que es, sepa cómo introducirse, sepa cómo empezar desde cero. Y bueno, pues allí también nos echamos unas risas de vez en cuando, comentamos muchas cosas. O sea que TikTok, ya te digo, podéis encontrarme por ahí también, que es un contenido menos serio, pero que no deja de ser un contenido currado, elaborado y que puede servir también a mucha gente. Estupendo, Lucio. Muchas gracias de corazón por haber estado aquí hoy. Estoy muy contento con la entrevista. Pienso que hemos aprendido mucho con todo lo que nos has contado y te agradezco de corazón que nos hayas dedicado tu tiempo. Pues nada, Jorge, que muchísimas gracias por invitarme al podcast. Ya sabes que si el Lucio hace 5 o 6 años hubiera sabido que hubiera estado hoy aquí, hubiera sido el día más feliz de su vida. Y nada, decirte que ya sabes que en PR Mode y en mi casa siempre vas a tener un hueco para lo que te haga falta. Que nosotros también seguramente te invitaremos pronto a uno de estos vídeos que te he comentado, si tú quisieras venir, y que para futuras mesas redondas, para todo lo que me necesites, ya sabes que aquí en Lorca tienes a una persona dispuesta a contar en tu equipo siempre que tú quieras. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Nos vemos pronto. En el episodio de la semana que viene contaremos con Virginia Martín, powerlifter y entrenadora especializada en powerlifting femenino, que nos va a compartir una serie de claves prácticas sobre programación del entrenamiento en mujeres. Muchas gracias de corazón por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.